Gloria a Dios. Qué bueno es estar juntos, alabando y glorificando al gran yo soy. Amén. Esta hermosa mañana, que la paz de Dios esté posando sobre vuestras vidas. Y esperamos que este tiempo sea un tiempo de muchas bendiciones. Sea un tiempo de disfrutar la gracia de Dios que ha sido vertida en cada uno de nosotros, y que nuestros corazones una vez más estén expuestos a lo que la palabra de Dios establece. ¿Cuántos están contentos en el día de hoy? ¿Cuántos están gozosos? Díganle al que está a su lado, qué bueno es estar juntos y en armonía, partiendo el pan de la palabra con alegría y sencillez de corazón. Saludamos a aquellas personas que nos siguen a través de las redes sociales. Son más que bendecidos y bendecidas. Y vamos a continuar con la serie de enseñanza que hemos estado desarrollando todas estas semanas. ¿Cuánto han disfrutado el pan de la enseñanza de la palabra de Dios? Amén. Y hoy vamos a continuar con esta maravillosa enseñanza. Le invito a que abra su Biblia junto a nosotros en el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 12. El libro de Hebreos capítulo 4, su versículo 12. Cuando usted lo tenga, pues lo confirma con un amén. Es el texto base que hemos estado usando en el transcurso de todas estas enseñanzas. Hoy es la enseñanza número 5, lo que significa que hay 4 enseñanzas anteriores. Hemos impartido 4 enseñanzas anteriores, de manera que para entender esta enseñanza número 5 es importante, para entenderla en su justa dimensión, es importante que usted escuche, vea las 4 enseñanzas anteriores. Amén. Estamos en un tiempo de crisis. Hay crisis de la palabra de Dios. El pan de la palabra de Dios escasea, y es importante que usted exponga su corazón a la palabra inigualable de Dios. Amén. Hebreos capítulo 4 versículo 12. La palabra dice, en el nombre de Jesús: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El texto griego de este mismo texto bíblico es un poquito más amplificado, y el texto griego dice: porque la palabra que Dios habla es viva y llena de poder, y esta es más cortante, o que tiene la habilidad, que cualquier espada de doble filo. Y esta no solamente es activa, sino que es operativa y enérgica. Hello. Y esta palabra, dicen los griegos, es tan cortante que tiene la capacidad de dividir el espíritu y el alma inmortal. Y los griegos usan una palabra muy importante que la gente deja pasar por alto, y es la palabra merismo. Porque la palabra partir, lo enseñamos en la enseñanza pasada, la palabra partir tiene un significado sumamente interesante en este texto bíblico. Y es importante que nosotros podamos descifrar lo que Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice en su justa dimensión. Y es que
la única armadura espiritual que Dios usa para dividir el espíritu y el alma se llama la palabra. ¿Por qué? Porque el espíritu y el alma son inseparables. El espíritu y el alma no se pueden separar. Por eso muchos estudiosos del hebreo no saben discernir entre una cosa y la otra. Y en los seminarios teológicos se habla mucho acerca de la tricotomía y de la dicotomía. Hay una clase de pensamiento que se identifica con la dicotomía y dicen que el hombre es un ser dicótomo, es decir, que el hombre está compuesto por espíritu y cuerpo, mientras que hay otra escuela teológica que se identifica con la Trinidad, que el hombre es un ser tripartito, es decir, que el hombre es espíritu, tiene un alma y vive en un cuerpo. Y el apóstol Pablo se identificaba con esta línea de pensamiento porque el apóstol Pablo dice: y todo vuestro ser, en primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23, dice el apóstol Pablo: y todo vuestro ser, es decir, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el apóstol Pablo hablaba de todo nuestro ser, y todo nuestro ser está compuesto por espíritu, alma y cuerpo. La palabra espíritu es la palabra hebrea neuma, y esta palabra espíritu es la parte más sublime, es la parte más alta, es aquella parte invisible que tiene la capacidad de relacionarse con un Dios invisible ante el razonamiento humano. Por eso la misma palabra afirma, y también lo afirma la Torá, que Moisés se mantuvo como viendo al invisible. Porque los hebreos y los judíos, muchos de ellos, no tienen una descripción exacta de quién es Dios. Porque a Dios nadie lo ha visto jamás. Dígale al que está a su lado: a Dios nadie lo ha visto jamás. El único ser humano que se acercó un poco a Dios porque le dio la espalda, según Éxodo capítulo 32, fue Moisés. Éxodo 32 y Éxodo 33. Todos recuerdan la historia de que Moisés subió al monte. Diga conmigo: subió al monte. Porque para percibir a Dios en su esencia y en el mundo espiritual, no se puede uno quedar en la falda del monte. Hay que subir al monte. Hay que tener un nivel de consagración. Hay que tener un nivel de entrega para tú poder tener un encuentro con esa esencia llamada Dios. Se ha descrito como Dios, pero no se llama Dios. Lo que pasa es que el ser humano, tratando de buscar una explicación de ese ser sobrenatural, indescriptible, le ha puesto por nombre Dios. Pero Él en esencia no se llama Dios. Él en esencia se llama el que existe por sí mismo, el que habita en la eternidad, el que no tiene principio y no tiene fin. Él no tiene principio porque comenzando el principio, Él no tiene principio. Porque Él existe por sí mismo, es decir, Él no ha sido creado. Aunque muchos judíos creen en muchos dioses, al igual que muchos griegos, pero hay una parte que cree en un solo Dios. No hay dos dioses,
no hay tres dioses, porque esa parte a nosotros no se nos ha revelado. Y donde la Biblia calla, nosotros callamos. Y donde la Torá calla, también nosotros callamos, teniendo en cuenta que el idioma hebreo es uno de los idiomas más enriquecedores que hay en el planeta, porque el idioma hebreo es un idioma de símbolos y de figuras. Y una letra puede significar un montón de cosas, y por eso hay personas que aprovechan el idioma hebreo y sacan un montón de fábulas. Claro, ellos están en todos sus derechos. Lo que pasa es que un día tendrán que darle cuenta a Dios por enseñar cosas que Dios nunca ha enseñado. Porque hay personas que siguen creyendo que Jesús no era el Mashiach, porque ellos dicen que sus enseñanzas chocaban con la Torá. Y ellos dicen eso porque no han analizado profundamente las enseñanzas de Jesús, de Yeshua. Y hay un grupo que se ha puesto a decir que Jesús de Nazaret, el nazareno, el hijo de José y de María, no es el Mashiach. Y otros están diciendo que el Jesús de la Biblia no es el mismo Jesús que el Jesús del cristianismo. De manera que si comenzamos a darle lugar a cada teoría, a cada filosofía, entonces habrá más de un Jesús. Así como hay más de una María, porque está la Virgen de la Altagracia, la Virgen Mercedes, está la Virgen de Guadalupe, está la Virgen María, y hay un sinnúmero de virgen. Uno no sabe cuál es la verdadera. Gloria a Dios. Las enseñanzas aberrantes son tan fuertes en las redes sociales que ahora uno no sabe cuál es el Jesús verdadero, y uno ni siquiera sabe si Jesús vino, murió y resucitó. Ya eso algunas personas lo están poniendo en tela de juicio. Ahora, el Jesús que yo conozco por las Escrituras no vino a violar la ley. Cuando hablamos de la ley en este contexto, estamos hablando del texto de la Torá, que son esos 5 libros escritos por Moisés. Entre ellos está el libro de Génesis, que se conoce como el libro de Berechí. Éxodo, Levítico, Deuteronomio. Y Jesús mismo afirma: yo no he venido a violar la ley, sino que yo he venido a cumplirla. Ahora, en el contexto griego original, ¿qué significa cumplir la ley? Cumplir la ley significa darle una interpretación correcta al texto de la ley. Porque en el tiempo de Jesús existían 2 escuelas. Estaba la escuela de Hillel y estaba la escuela de Shammai. Y había un grupo que se identificaba con una de las 2 escuelas. Pero cuando Jesús entra en el escenario, que comienza a enseñar la palabra de su Padre, la gente estaba tratando de identificar a Jesús con una de estas 2 escuelas. Hello. Y algunos comenzaron a decir: pero que esa palabra es muy fuerte. Es que la palabra que él está enseñando es difícil de entender, es difícil de comprender, porque él no se identifica con Hillel, tampoco se identifica con Shammai. La enseñanza que él trae es muy fuerte, difícil de soportar, pero él habla como quien tiene autoridad. Gloria a Dios, gloria a Dios. Porque Jesús no era cualquier persona.
Jesús, aparte de que era Dios hecho hombre, Jesús era rabino, era maestro, tenía autoridad para enseñar la palabra en la sinagoga, porque él estudió, él cumplió la ley a cabalidad, él no violó los procedimientos. Por eso se le permitía enseñar la palabra públicamente, porque para que un judío enseñe la palabra públicamente en la Torá y en las plazas, obligatoriamente tiene que tener un título de rabino, un título universitario. Para aquellos que piensan que Jesús no estudió, él tenía su anillo universitario que lo autorizaba como rabino. Por eso hablaba la palabra con seguridad. Pero algunos no entendían y decían: wow, pero esta palabra es completamente diferente. Y él decía: yo hablo lo que he oído hablar a mi Padre Celestial. ¿Cuántos dicen aleluya? Lo que yo estoy enseñando, lo estoy enseñando porque lo he oído de mi Padre. Lo que yo estoy enseñando, lo estoy enseñando porque lo aprendí de mi Padre. Porque mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, dijo Jesús, porque yo y el Padre una misma cosa somos. Y le dijo a muchos de esos judíos y a muchos de esos griegos que llegaban a sus campañas de enseñanzas a provocarle, le dijo a ellos: si ustedes conocen la verdad de la palabra, esa verdad le hará libre, le hará libre. Lo que le va a hacer libre no son sus creencias. Lo que le va a hacer libre no son sus conceptos preconcebidos. Lo que le va a hacer libre ni siquiera es la interpretación que ustedes tienen de la Torá. Lo que le va a hacer libre a ustedes se llama la verdad. La verdad de mi palabra es lo que le va a hacer libre. ¿Y quién es la verdad? En Juan 14, 6, los cabalistas, algunos de ellos, no todos, detestan el Evangelio según San Juan y los escritos del apóstol Pablo, porque ellos dicen son incomprensibles porque no encajan al texto de la Cábala. Y más aquellos que se identifican con el misticismo de esa corriente peligrosa, porque esa corriente es peligrosa. Lo que va a hacer libre a la gente no es esa mala interpretación del texto. Lo que va a hacer libre a la gente se llama la verdad. Yo soy el camino, dijo Jesús, dijo Yeshua: yo soy la verdad y yo soy la vida. Y esa palabra, esa verdad, es la que tiene la capacidad, escucha bien esto, es la que tiene la capacidad de dividir, de trazar esa línea divisoria llamada merismo. Esa línea divisoria lo traza esa palabra, la verdad. No es cualquier palabra. No es cualquier palabra que traza esa línea divisoria entre el espíritu y el alma inmortal. Es la verdad que produce el merismo en el mundo espiritual para dividir el espíritu y el alma, con el propósito de hacerte madurar. Porque el espíritu renacido no peca. No peca. Estaba escuchando ayer una programación de dos judaizantes que estaban haciendo un paralelismo, una comparación entre la conversión al judaísmo y la conversión de nosotros los cristianos. Y ellos decían que no es la misma, que no es el mismo tipo de conversión. Y yo estoy de acuerdo, no es el mismo tipo de conversión, porque el que se convierte al judaísmo
mediante el proceso de conversión, se convierte en judaizante. No nace del agua y del espíritu. Se convierte a una religión más. Se convierte a un compendio de creencias más. Pero el que confiesa a Jesús como su Señor y como su Salvador personal, nace, dice la palabra, del agua y del espíritu. Por eso es que la verdad de la palabra es la que te hace libre. Porque cuando usted confiesa con sus labios que Jesús es el Señor, cosa que se le hace difícil al judío de hoy, porque el tú confesar que Jesús es el Señor es confesar que Jesús es Dios. Y ese misterio muchos de ellos no lo entienden. Y se produce en ese momento el proceso que se conoce como el proceso de la restauración, de la renovación. Amén. Porque la conversión, nosotros sí enseñamos que la conversión es un proceso. Díganlo conmigo, la conversión es un proceso. Claro, el arrepentimiento se produce de manera instantánea, porque la palabra arrepentimiento es la palabra griega metanoia, que significa un cambio de mentalidad, un cambio de actitud, un volverse hacia Dios. Pero la conversión es un proceso. ¿Por qué? Porque aunque tú hayas confesado a Jesús como tu Señor y como su Salvador, eso no significa que ya esto está completo, que ya tú estás maduro. Viene el proceso de cambio, de conversión. Por eso es que la misma palabra se encarga de dividir el espíritu y el alma. Porque las personas normalmente cuando confiesan a Jesús, a Yeshua como su Señor, nacen de nuevo instantáneamente en el espíritu, pero el alma tiene que ser tratada mediante ese proceso llamado conversión. Porque en el alma está tu voluntad, en el alma está el asiento de tus emociones, en el alma está tu propia personalidad, en el alma están tus argumentos. Entonces el alma tiene que comenzar a aprender, el alma tiene que comenzar a ceder, el alma tiene que comenzar a debilitarse. Y esa misma verdad, llamada la palabra, llamada Jesús, va a debilitar las fuerzas de tu alma. Porque hay cosas que a ti te gustan, pero que desagradan a Dios. ¿O usted cree que cuando una persona se convierte a Cristo ya es nueva criatura en espíritu, alma y cuerpo? No. Es nueva criatura en su espíritu, pero no en el alma. El alma tiene que ser tratada por la misma palabra. Y ustedes saben que la carne tiene ciertas inclinaciones. No estoy hablando del cuerpo. El cuerpo es una bendición. Es la palabra soma, lo que está compuesto por la materia. Es la casa donde viven dos inquilinos, y esos dos inquilinos se llaman el espíritu y el alma. No estoy hablando del cuerpo, estoy hablando de la carne, que es la palabra griega shar. Y esos apetitos carnales están en el alma. ¿Dónde están? En el alma. Y a veces la carne quiere que tú hagas algo incorrecto, y el espíritu renacido te dice: no lo hagas. Se parece mucho a la voz de la conciencia. No lo hagas, eso está mal. No hable tanto con esa chica, que esa no es tu esposa. Tu esposa es una buena mujer. Tu esposa es la que está contigo en la buena y en la mala. Y entonces tu carne, tu alma está mirando cosas que no deben mirar. Eso no significa que usted no ha nacido de nuevo. Usted nació de nuevo en el espíritu, pero tiene esa lucha que dijo Pablo, que es una lucha viva entre la carne y el espíritu. El espíritu renacido te dice:
no lo haga. ¿Por qué? Porque el espíritu renacido no razona y al pecado le dice no, porque la simiente de Dios está en él y no puede pecar. Pero el alma a veces no quiere ni siquiera alabar a Dios. El mismo David tuvo que darle razones a su alma y decirle a su alma: alma mía, tú le tienes que alabar. Y tuvo que darle razones a su alma y decirle: alma mía, tú le tienes que alabar y no puede olvidar ninguno de sus beneficios. Él es quien te corona de favores. Él es quien saca del hoyo tu vida. Él es quien te rescata. O usted me va a decir a mí que usted nunca ha tenido esas luchas donde el cuerpo lo menos que quiere es alabar a Dios, donde el cuerpo lo menos que quiere es postrarse, es arrodillarse. Porque tú debes incluir tu cuerpo en la adoración. Tú tienes que sarmear, tú tienes que danzar, tú tienes que usar las cuerdas. Y hay un tipo de adoración donde el cuerpo se incluye, donde no solo basta con postrar el espíritu y el alma, también el cuerpo hay que doblegarlo. También el cuerpo hay que postrarlo. Hay como 5 tipos de adoración que incluyen el cuerpo. Porque el apóstol Pablo habló de todo nuestro ser, que debe ser guardado y santificado, espíritu, alma y cuerpo, y que sea guardado irreprensible, que no haya motivo de ser reprendido. Entonces la palabra es tan poderosa que tiene la capacidad de trazar esa línea divisoria con el propósito de santificar, de quebrantar el alma, de santificar el cuerpo. Y luego esa misma palabra se encarga de unir los 3 elementos para cooperación. Y es ahí donde entonces tú te conviertes en un cristiano maduro, en un cristiano espiritual. Ya dejaste de ser un cristiano carnal y te convertiste en un cristiano espiritual. Ya tú estás maduro. No eres perfecto. No eres perfecto porque el apóstol Pablo habla de la perfección, pero en el griego la palabra perfecto no existe. Es la palabra teloío, madurez. Lo que significa que no hay iglesia perfecta. No hay cristianos perfectos. Hay cristianos maduros y hay iglesias maduras. Una iglesia madura es una iglesia que ya abandonó el estado de infantilidad. Ya creció, ya maduró. Un cristiano maduro no se ofende por cualquier cosa y no cae en cualquier engaño, porque tiene los oídos ejercitados y usa bien la palabra de verdad. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? Diga, la palabra de Dios tiene la capacidad de liberarte de conceptos, liberarte de filosofía, porque finalmente lo que va a liberar a la gente y lo que va a transformar a la gente se llama la verdad de la palabra. No son tus pensamientos, no son tus argumentos, no son tus libros, no son tus interpretaciones. Lo que va a cambiar la gente se llama la palabra. Lo que ha transformado a millones alrededor del mundo se llama Jesús, se llama la palabra de Dios, porque Jesús es la palabra. Y este fundamento lo estuvimos enseñando en las 4 enseñanzas anteriores. Le explicamos a la luz de la Biblia que Jesús es el maná que descendió del cielo. Cuando los judíos escucharon esto, lo querían matar antes de tiempo.
Y Jesús, como la enseñanza que estaba impartiendo era tan fuerte, que Jesús tuvo que cambiar estrategias de comunicación. Y Jesús comenzó a hacer uso de las parábolas. Según Mateo capítulo 13, versículo 10 en adelante, Jesús comenzó a usar las parábolas, y sin parábolas no le hablaba. Escondió Jesús de esos judíos ciertas verdades para que esas verdades no lo intoxicaran, porque hay verdades que intoxican a la gente. Y Jesús comenzó a usar este recurso literario conocido como las parábolas. Y muchos de sus discípulos le preguntaron a Jesús: ¿pero por qué tú le hablas a ellos por parábolas? Y Jesús le dijo: porque esto es lo dicho por el profeta Isaías: teniendo ojos para ver no verán, y oídos para escuchar no oirán. Estas verdades las tengo que esconder de ellos, pero a ustedes yo les voy a revelar todas las cosas. Porque como sus corazones están prejuiciados, ellos no van a valorar este tesoro que tengo y lo van a menospreciar. Porque esto es como echarle piedras preciosas a los cerdos. Los cerdos van a pisotear esas piedras preciosas y te van a contraatacar. La mentalidad que ellos tienen es una mentalidad adversa a lo que yo estoy enseñando. Y yo enseñarle estas cosas es chocar con ellos, es contender con ellos, es enfurecerlo. Pues yo prefiero hablarle por parábolas. Y como ustedes como judíos usan tantas parábolas, porque el judío usa muchas parábolas y muchos símbolos para comunicarse, entonces le voy a hablar por parábola para que ellos se maten con la interpretación. Por eso hay tantas corrientes interpretativas. Le voy a hablar por parábola para que ellos se maten. Pero ustedes que son mis hijos, yo les voy a revelar todas las cosas. Por eso es que el evangelio del reino de Dios es un misterio. Y ese misterio está encapsulado para un grupo de personas. Hay un grupo de personas que no entienden ese misterio llamado el evangelio del reino de Dios. Porque en el evangelio del reino de Dios se manifiesta el poder sobrenatural de Dios. Dígalo conmigo: en el evangelio del reino de Dios se manifiesta ese poder sobrenatural. Y ese evangelio es el pan de los hijos. Es el pan de los hijos. Yo amo a los judíos. Yo oro por Israel todos los días y oro por la paz de Jerusalén. Y donde yo veo un judío, yo lo respeto porque tienen una promesa de parte de Dios. Pero ese fue el evangelio que se le entregó a ellos. Pero a mí se me ha entregado otro tipo de evangelio. Se llama el evangelio del reino de Dios. Ellos que sigan con su Torah, alábale que él vive. Ellos que sigan con su Talmud. Ellos que sigan con sus textos y con sus líneas. Pero a mí se me ha entregado el evangelio del reino de Dios. Dígale al que está a su lado: a nosotros se nos ha entregado el evangelio del reino de Dios, que es el evangelio que activa el poder sobrenatural de Dios. Porque el evangelio trae ese tipo de manifestación. Los enfermos son sanados. Usted no verá a un judío orando por los enfermos porque ellos no creen en eso. Usted no verá a un judío echando fuera demonios porque ellos no creen en eso. Ellos no creen en esas cosas. Ahora, Jesús fue que vino con este evangelio, el evangelio del reino de Dios. Cuando Juan el Bautista estaba en la cárcel a punto de ser decapitado, Juan el Bautista le preguntó a Jesús:
mandó una comisión a pregúntale si es él el Mesías, si es él el enviado de Dios, o si tenemos que esperar a otro. ¿Y cuál fue la señal que Jesús le envió? Dile a Juan que los enfermos son sanados. Dile a Juan que los endemoniados son liberados. Dile a Juan que el evangelio del reino de Dios es anunciado. Por Dios, muchos se están ahogando en un vaso de agua. Y muchos están creyendo en la traslación de las almas. Oye eso. Y muchos están diciendo que Jesús dice que creía en eso porque supuestamente Juan el Bautista no era Juan el Bautista, sino que era Elías. Entonces hay muchas personas que están creyendo en la reencarnación. Oye esto. Y se supone que yo, como predicador, tuve mi otra vida, viví mi otra vida en el pasado, tenía un alma en la otra vida, y ahora yo reencarné en este cuerpo. Y en pleno siglo XXI estoy predicando la palabra, pero en otros tiempos, en otras culturas más antiguas, yo existía, no se sabe con qué nombre. Y esos cabalistas misteriosos son más misteriosos que la Biblia, porque para creer en esas cosas hay que tener más fe, una super fe. No, la palabra lo que dice es que Juan el Bautista tenía el espíritu de Elías, pero no el espíritu neuma de Elías, sino la misma unción, el mismo propósito, la misma encomienda de anunciar al ungido de Dios, de abrirle el camino al ungido de Dios. Pero ya ellos, con sus interpretaciones, le quieren dar otra connotación. Dígale al que está a su lado: tienes que exponer tus ojos a lo que la palabra de Dios establece. Y yo quiero que usted preste mucha atención a lo que viene ahora, porque durante todos estos días hemos estado enseñando que hay un grupo de personas que están pretendiendo quitarnos a Jesús. Le están quitando la preeminencia a Jesús. Y están diciendo que Jesús no vino del cielo. Están diciendo y enseñando que Jesús es un profeta más. Que ese Jesús que la Biblia menciona es el hijo de José. Y es el hijo de María. Y yo pregunto, si ese Jesús es el hijo de José y de María y no es Dios, entonces, ¿por qué en el día de hoy yo puedo sanar los enfermos en el nombre de Jesús? Si ese nombre no tiene ningún tipo de poder. Porque que yo sepa, yo nunca he estudiado ningún tipo de brujería ni de hechicería para hacer milagros. Número uno. Número dos, yo nunca he estudiado, ¿verdad?, ningún tipo de estrategia de brujería para echar fuera a un demonio. Entonces, ¿por qué los demonios se sujetan en el nombre de Jesús? Porque yo tengo años echando fuera demonios, y todos los demonios que yo he expulsado de los cuerpos, lo he expulsado es en el nombre de Jesús. Y hoy le voy a enseñar cómo fue que Jesús obtuvo ese nombre, Yeshua. ¿Cómo fue que lo obtuvo? Lo primero que le voy a enseñar es que Jesús
no vino de la tierra, Jesús vino del cielo. Por eso la tierra no lo pudo retener. Cuando Él murió, la tierra no lo pudo retener, tuvo que expulsarlo. Porque Dios se mantuvo por mucho tiempo buscando un hombre. Dios se mantuvo mucho tiempo buscando un hombre y no lo halló. Y Jesús tuvo que morir en la cruz del Calvario. Y el Padre tuvo que prepararle cuerpo al Hijo. Diga conmigo, el Padre tuvo que prepararle cuerpo al Hijo. Porque si Jesús entraba a la tierra siendo un espíritu, iba a entrar de forma ilegal. El Padre tuvo que prepararle un cuerpo para que Él entrara a la tierra de forma legal. Por eso Jesús era 100% hombre. Diga conmigo, Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Las dos naturalezas se manifestaron en Él, siendo 100% hombre y 100% Dios. Abra su Biblia conmigo, por favor, en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 hasta el 11. Vamos a estudiar algo aquí de la palabra. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 hasta el 11. ¿Sabe qué dicen los judaizantes de hoy del siglo XXI? Que la teología de Pablo era diferente a la de Cristo. Oye, la teología de Pablo, porque ellos no creen que toda la escritura es inspirada por Dios. Ellos no creen en eso. O sea, las enseñanzas de Pablo es un plato aparte para ellos, porque a ellos no les conviene creer lo que Pablo enseñó. Porque Pablo, ¿qué es lo que hace el apóstol Pablo? Levanta el nombre de Jesús. En sus escritos, Pablo levanta el nombre de Jesús. Y no solamente eso, sino que el apóstol Pablo le escribe a los creyentes neotestamentarios para que adquieran el evangelio del reino de Dios. Y si alguien anuncia otro evangelio, el tal es anatema. Hello. Qué silencio hay aquí en el día de hoy. Dígale al que está a su lado, abre tus oídos espirituales. No escuche esta palabra con el razonamiento humano. Abre tus oídos espirituales y tus ojos espirituales para que entienda lo que viene ahora. Dice Filipenses capítulo 2 versículos 5 hasta el 11. ¿Qué dice? Haya pues en vosotros, hablando el apóstol Pablo, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Escuche bien esto. Dice el cual siendo en forma de Dios. Esa palabra siendo en forma de Dios es la palabra griega, el cual poseyendo los atributos de Dios. Y yo pregunto, ¿quién puede poseer los atributos de Dios al menos que no sea Dios mismo? Yo pregunto, porque eso es un ABC. ¿Quién puede poseer los atributos de Dios al menos que no sea Dios mismo? Dice el cual siendo en forma de Dios. ¿Quién era en forma de Dios? Diga conmigo, Yeshua. Yeshua. Jesús. Jesús poseía los atributos de Dios. Y dice, no estimó el ser igual a Dios. No estimó el ser Dios como cosa a que aferrarse. Ahora, ¿a qué él se podía aferrar? A sus atribuciones como Dios. A sus atributos como Dios. Dios es omnisciente. Esos son sus atributos. Dios es omnisapiente. Dios es omnipotente. Dios es eterno. Dios no muere porque Dios es vida eterna y la vida eterna nunca muere. Él se podía aferrar a todo ese poderío, a todos esos atributos
Pero Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. ¿De qué se despojó? Que es la palabra kenao del griego, que es la palabra kenosis. La kenosis habla acerca de la humillación de Cristo, porque para Él humillarse como se humilló, Él tuvo que despojarse. ¿De qué se despojó? Si Él era Dios, ¿de qué se despojó? De su deidad. Oye bien lo que Cristo hizo por nosotros, por amor a nosotros. Se despojó de su divinidad. Se despojó de sus atributos divinos. Se despojó de su deidad. Sino que se despojó a sí mismo, tomando ¿qué? Forma de siervo, hecho semejante a los hombres. No pase eso tan rápido, porque eso es muy poderoso ahí. Que es lo que los judíos de hoy no pueden entender. Los judíos de hoy no pueden entender cómo Dios, siendo Dios, se convirtió en un siervo. Ese es el mayor misterio que tiene la fe nuestra. Cómo Él, siendo el dueño del universo, se tuvo que humillar. Se tuvo que convertir en un siervo. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. La palabra siervo es la palabra esclavo, y un esclavo era la persona en ese tiempo que había perdido todos sus derechos. El esclavo era considerado una cosa. El que era esclavo pertenecía a la clase social más deprimente, pertenecía a la clase social más baja, porque el siervo no se gobernaba a sí mismo, porque el siervo perdía su voluntad. El siervo hacía la voluntad de su amo. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él lo tenía todo porque era igual a Dios y es Dios. Él se despojó de su trono de gloria y se convirtió en un siervo, aquel que perdió su voluntad, aquel que lo perdió todo, aquel que pertenece a la clase social más deprimente que había en ese tiempo. Y eso los judíos todavía no lo han entendido. Por eso Pablo para ellos es un ser incomprensible. Pero era necesario que Él tomara forma humana. Era necesario que se convirtiera en un siervo. Gloria a Dios. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y oye bien esto. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. O sea, después que se convierte en siervo, semejante a los hombres, no se conforma con eso, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es muy bueno no pararse en la sinagoga y hablar de la Torá y durar el día entero explicando la Torá y un sinnúmero de disparates que sacan de la Torá, porque la Torá habla de la perfección de Dios. Oye bien,
La Torá es perfecta, habla de la perfección de Dios, habla de las enseñanzas de Dios. Pero hay un montón de gente charlatana que se han dedicado a sacar muchísimas interpretaciones aberrantes de la Torá. Pero que hagan lo que Jesús hizo. A esos rabinos con la barba larga y la cabeza blanca, que tienen años estudiando la Torá y no han cambiado a nadie, ni han transformado a nadie, ni han hecho nada bueno por la humanidad, que hagan lo que Jesús hizo. Ese Jesús que ellos desprecian tanto, ese Jesús que ellos menosprecian tanto, ese Jesús que ellos atacan tanto, ha cambiado el mundo entero. De hecho, ha cambiado tanto el mundo que la historia tiene que hablar obligatoriamente antes y después de Cristo. Obligatoriamente. Y ha cambiado tanto la historia que cuando Israel volvió a ser nación en el año 1948 del siglo pasado, cuando Israel volvió a su tierra y volvió a ser nación, se recuperó económicamente y se ha recuperado económicamente gracias al turismo religioso. ¿Y a qué la gente va a Jerusalén? ¿A qué la gente va a Israel? A ver las calles polvorientas de Jerusalén. ¿Por dónde fue que Jesús caminó? ¿Dónde fue que Jesús fue crucificado? ¿Y dónde fue que Él murió? ¿Dónde pusieron el cuerpo de Jesús? Porque se tiene que hablar en la historia de un antes y un después. Pero tú, rabino con la barba larga, ¿a quién tú has cambiado? ¿A quién tú has transformado? Y yo sé que muchos lo que quieren en este tiempo es sacarle provecho a YouTube y a Instagram, y tiran cualquier disparate para que esos disparates sean virales. Ya no encuentran la forma y la manera de cómo sacar dinero. Claro, ellos están en su derecho, yo respeto su derecho, pero ya se están pasando. Ya se están pasando. Yo quiero que tú entiendas lo que dice la palabra. Él, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y muerte de cruz. Antes de continuar leyendo, porque le voy a explicar cómo fue que Jesús obtuvo ese nombre. Porque hay gente que no creen en que el hijo de José y de María era Yeshua, y yo le voy a explicar cómo fue que el hijo de José y de María obtuvo ese nombre. Pero antes de eso, vamos a abrir un paréntesis y vamos a buscar Hebreos capítulo 5, versículo 5, para que comparemos Filipenses 2 del 5 al 8 y Hebreos capítulo 5 del 5 al 10. Vamos a ver esta comparación para que vean algo acá. Vamos a ver esta comparación. Dice Hebreos 5 del 5 al 10. Así tampoco Cristo, ¿cómo es que dice Cristo? El Masaya, ¿verdad? Cristo significa el Masaya. Así tampoco el Masaya se glorificó a sí mismo. Hello. No fue que Él se glorificó a sí mismo. Hello. Por favor, ¿están aquí? No fue que Él se glorificó a sí mismo y se hizo a sí mismo sumo sacerdote, sino que Él dijo. ¿Quién dijo? El John. Diga el John. El Elohim. El Shaddai. Jehová Siquenú. Yahweh, como ustedes quieran llamar. Él fue el que dijo esto. Él dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿Qué dijo?
Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y dice el versículo 7, y Cristo en los días de su carne, ¿quién? Mashiach, Cristo, Yeshua, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Algunos cabalistas dirán, sí, eso lo dice el libro de Hebreos. ¿Y qué? Porque son personas que están concentradas en la Torah y en esos textos apócrifos, y de ahí no quieren salir, y si no salen de donde están, el entendimiento se le va a atrofiar, se le va a embotar. Yo soy un estudioso de la Biblia, yo leo la Torah en el idioma hebreo, la tengo aquí descargada. Yo tengo la Cabala y tengo varios libros, tengo como 7 o 8 libros de la Cabala aquí, porque yo soy un estudioso. Pero yo no puedo cerrar mis ojos a una sola fuente o a una sola línea de interpretación. Yo tengo que abrir mis ojos a todas las posibilidades. Pero dentro de todos esos libros que yo puedo estudiar y analizar, hay uno que tiene la preeminencia. Se llama la palabra de Dios. La palabra de Dios, que tiene ¿cuántos libros? 66 libros. 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. 40 personas escribieron esos libros sagrados que forman el compendio de la Biblia. 39 de ellos eran judíos y uno era gentil, que fue el caso de Lucas. 39 eran judíos. Y Jesús de Nazaret nació en una familia judía, y él con su linaje era judío, pero él no vino de la tierra, él vino del cielo. Él vino del cielo. Gloria a Dios. Yo sé que algunos de unos pensamientos medio extraños van a decir, es que todos venimos del cielo. Bueno, todos venimos del cielo porque todos venimos de Adán. Y Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y desde ese punto de vista, pues todos nosotros los que estamos aquí venimos del cielo. Todos esos pensamientos yo lo he leído, todo eso yo lo he estudiado. Pero cuando la palabra dice que Él vino del cielo, está diciendo algo más. Y es que Él, siendo Dios, tomó forma humana, que es diferente. ¿Te das cuenta? Él, siendo Dios, tomó forma humana. Tomó forma humana. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso Él se convirtió autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Quién es el autor de eterna salvación? Cristo. Cristo. Pero la Cabala y esos libros apócrifos te dan a entender que la salvación no está en Cristo. O sea, la salvación no se consigue a través de Cristo. No se consigue a través de Cristo. Sin embargo, la misma palabra dice que en ningún otro hay salvación. Yo voy a creer a tus argumentos o voy a creer a lo que la palabra, que es más antigua que tus argumentos, dice.
Ahora mira lo que dice Hebreos. Y eso va para ti, cabalista extraviado. Hebreos 1, del 1 al 7. Es verdad que muchos textos de la Cábala son impresionantes, impresionantes. Impresionante. Hay unas enseñanzas ahí impresionantes. Pero el evangelio no es tan profundo, es sencillo. El reino de Dios no es para uno estar profundizando tanto. ¿Qué se gana con eso? Con uno está profundizando tanto. Hay gente que se han convertido en buses y se han metido allá a la profundidad del mar. Y se meten tan profundo, tan profundo, tan profundo, que se le acaba el oxígeno y se ahogan ahí abajo. Porque lo que están es tratando de vender libros. De vender libros. Y eso es lo que la gente compra. Porque la gente tiene comezón de oír cosas extrañas. Y para esos estudiantes de la Cábala, del Talmud, de la Torá, de todos esos libros apócrifos que se consiguen hoy en día gratis en las redes sociales, yo lo he bajado todito gratis, no da un centavo. Y cuando salgan nosotros lo voy a también mantener de manera gratis. No doy un peso por esos libros. Un peso no doy por eso. Ahora yo tengo en mi biblioteca buenos tópicos de la Biblia. Eso doy yo cuarto en cantidad. Por eso sí yo doy cuarto. Eso sí. Pero eso lo consigo yo gratis. Esos libros de esos cabalistas están ahí, los descargo gratis. Y lo estudio para saber lo que estoy hablando cuando estoy predicando la palabra y enseñando la palabra. Tengo la capacidad para debatir con cualquier rabino que aparezca con su barba larga en cualquier medio de comunicación. Mira lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 7. Dice: sí, porque ahora están engañando a los que no estudian Biblia. Porque hay un montón de gente, Andrés Eduardo, que lo que están es en el evangelio cherchando, brincando mucho. Ay, santo, las adoraciones. Van a la iglesia, escuchan un mensaje motivacional, pero no estudian la palabra. A esa gente es que engañan. Que engañan a uno de aquí para que tú veas. Aquí se predica la palabra, aquí se enseña la palabra, para que no te metan gato por liebre. Hebreos capítulo 1, del 1 al 7, mira lo que dice. Dios, Yahweh, el Yon, Elohim, Dios, Elohim. Porque esa palabra Dios no aparece en los textos sagrados. La traducción le puso Dios para brindarnos la idea de un ser superior, pero es Elohim. Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Oye bien lo que dice el texto. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, no por la Cábala. No por la Cábala, ni por esos libros apócrifos. ¿Nos ha hablado por quién? A quien constituyó, ¿quién? Elohim. A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces ellos, para remover esa verdad, dicen: no, estamos esperando el Mesías todavía no ha llegado. Entonces, si el Mesías todavía no ha llegado, entonces todos esos textos bíblicos del Nuevo Testamento hay que echarlo ¿a dónde? A la basura. Yo prefiero echar a la basura tus argumentos y no el Nuevo Testamento. Hello. Porque si Jesús no ha llegado, si el Mesías todavía no ha llegado, si todavía lo estamos esperando, entonces, ¿qué es lo que yo estoy predicando? Pero es una estrategia para hacer que la gente dude de Jesús. Incluso están enseñando
que ese Jesús histórico que hemos aprendido por años, eso es una falsedad, están enseñando eso. Que Jesús es un invento del hombre, que Jesús es una invención de la mentalidad humana, que Jesús es como una fábula, que Jesús es como un mito, que Jesús es como una leyenda. Oye eso. Que Jesús es como un superhéroe, como Robin Hood, como Hércules. Y esos dioses griegos que fueron inventados por la mentalidad humana, por la filosofía humana. Entonces, si ellos logran meterte ese concepto en la cabeza, tú terminas automáticamente negando todo el Nuevo Testamento. Porque todo el Nuevo Testamento, ¿de quién habla? De Cristo Jesús. Ahora mira lo que dice Hebreos 1, del 1 al 7. Dios, Elohim, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, después le explico eso, que esto es muy profundo. Me tomo 1 hora explicando ese texto bíblico, solamente ese texto bíblico. El cual, siendo el resplandor de su gloria, eso hay que explicarlo después, no hay tiempo ahora, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Lo que significa que Jesús, Yeshua, obtuvo ese nombre por herencia. Por herencia. Por herencia. Versículo 5. Porque ¿a cuál de los ángeles Dios dijo jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mí hijo? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Soy muy profundo, se lo voy a explicar después. Pero a ninguno de los ángeles Dios dijo jamás: mi hijo eres tú. Él obtuvo ese nombre por herencia y también obtuvo ese nombre por la conquista. Mira lo que dice Filipenses. Volvamos a Filipenses para cerrar esto y continuarlo después. Filipenses capítulo 2, versículo 9 en adelante. Después que él se humilla, después que él se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice Filipenses 2, 9: por lo cual Dios también le exaltó. Por cuanto él se humilló, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Dice Hebreos 1, del 1 al 7, que él obtuvo ese nombre por herencia, pero como hay un opositor, él tuvo, aparte de que heredó ese nombre, él tuvo que conquistarlo, según Filipenses 2, del 9 al 11. El Padre le exaltó hasta lo sumo, conquistó en la cruz ese nombre y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Lo obtuvo por un lado por herencia y lo obtuvo por la conquista. Por eso las peticiones que se hacen en el día de hoy se contestan en el nombre de Jesús.
No hay otra firma en el cielo en el cual podamos hacer peticiones. No se contestan peticiones en nombre de María. Hello. No se contestan peticiones en nombre de la Virgencita. No. No se contestan peticiones en nombre de Pedro ni de Pablo. No. Se contestan peticiones es en el nombre de Jesús. En mi nombre serán contestadas todo lo que os pidan. En mi nombre. Él obtuvo ese nombre mediante la conquista. En la próxima enseñanza nos vamos a profundizar muy bien en Hebreos capítulo 5, versículos 5 al 10 y Hebreos capítulo 1 del 1 al 7. Se lo voy a explicar con pinzas, con coma, con punto y con lujo de detalle. Póngase de pies y diga conmigo: Jesús es el Hijo de Dios y es Dios hecho hombre. Él vino en carne, y cualquier espíritu que trate de enseñar que Jesús no vino en carne, el tal es mentiroso, porque Él vino y Él vuelve, porque de que vuelve, vuelve. Antes decían y vuelve Balaguer. Ahora decimos y vuelve Yeshua Masaya. Hello. Pero Él vino y Él vuelve por segunda vez. Por segunda vez. Así que levanta tu mano, levanta tus manos y comienza a invocar su nombre, porque en el cielo hay una sola firma y es el nombre de Jesús. En el cielo se contestan peticiones y esas peticiones se contestan en el nombre de Jesús. Oh, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente en Cristo Jesús hay salvación y hay vida eterna. Diga Yeshua Masaya. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Oh, vamos a cantarlo. Vamos. Jesús. Díselo. Las enfermedades huyen en el nombre de Jesús. Yeshua. Yeshua. Grítalo. Grítalo. La unción de Dios está aquí. Grítalo. Grita Catamasaya. Vete Malarabasaya. Oh gloria. Gloria a Dios.
bello entre millares y millares, mi amado es el más bello entre díselo. millares y millares. Díselo a Dios ahí. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Si tiene algún dolor en el cuerpo, si tiene alguna enfermedad, aquellos que me escuchan a través de las redes sociales y aquellos que están aquí presentes, ponga su mano derecha donde le afecta, donde está el dolor, donde está la enfermedad. Que en el nombre de Jesús toda enfermedad sale del cuerpo. Ahora yo envío la palabra de poder, y todo aquel que esté enfermo se ha tocado. Todo aquel que esté enfermo se ha tocado en el nombre de Jesús. Se va toda angustia, se va toda enfermedad. Ahora en el nombre de Jesús, echo fuera todo dolor. Dolores de reumatismo fuera, dolores en la espalda fuera, dolores en la columna vertebral fuera, dolores en el estómago fuera, dolor en la pierna derecha fuera, en la rodilla fuera. Suena mansa quima la rabasaya, ema seca la rabasaya. Fuera, fuera toda enfermedad, fuera. Fuera. Díselo, díselo. Díselo. Díselo, díselo. mi predilecto,